Buenos días, mi nombre es Eduardo Moreno, soy cardiólogo de la Unidad de Cardiopatías Congénitas y de Artropatía Genética de los hospitales de Granada y queremos compartir con vosotros este caso de arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu, como sabéis, es una vasculitis de grandes arterias que afecta a la aorta y sus ramas principales, que es una enfermedad rara, con una incidencia de menos de 1 millón de habitantes, que afecta principalmente al sexo femenino, con unos síntomas inespecíficos que dependerá de la rama o la arteria afectada, un tratamiento que incluye prácticamente siempre corticoides y que cuando realmente hay una estenosis de arteria y síntomas asociados, pues se plantea las dudas de revascularizar sí o no, en qué momento y con qué técnica. Y esto es lo que a nosotros nos ha planteado muchas dudas durante estos años y nos sigue planteando. La historia empieza con 4 años, esta paciente tiene ya 20 años, en el 2007 ingresa por un episodio de fiebre y cefalea, con un soplo sistólico llamativo 3/6 en foco aórtico y cuello y una tensión aórtica diferencial muy evidente entre miembros superiores y miembros inferiores. Se le hace un ecocardio que aprecia una pared de la aorta muy engrosada, un gradiente significativo a nivel de la aorta yuxtaductal, una coartación aórtica y una estenosis en origen de los troncos supraórticos. Se realiza una resonancia donde se aprecia ese engrosamiento tan marcado de la pared de la aorta y con un Doppler renal se concluye con el diagnóstico de una arteritis de Takayasu. Esta es la resonancia de aquellos años en la que podemos ver la secuencia de sangre negra a la izquierda, una pared de la aorta muy engrosada y como en las secuencias del angio vemos un arco aórtico mamelonado con una pared muy irregular y una estenosis significativa en el tercio distal del arco aórtico, así como una estenosis en el origen de los troncos supraórticos. Esta paciente es seguida durante estos años por cardiología pediátrica y reumatología. Al principio es de difícil control la enfermedad, la actividad, se prueban distintos tratamientos y se van haciendo técnicas diagnósticas de imagen de seguimiento. En las técnicas diagnósticas, aparte de confirmar ya por fin en el PET-TAC de 2009 la ausencia de actividad, pues se documenta tanto por eco como por resonancia una oclusión del tronco encefálico derecho, ambas carótidas comunes y una coartación aórtica significativa. Con estos hallazgos se remitió entonces a la unidad de referencia de cirugía cardíaca infantil de nuestra área, que es el Hospital Reina Sofía, y se decidió tratamiento conservador. La evolución posterior, pocos meses después, fue marcada por un ingreso con focalidad neurológica y una crisis focal, una convulsión focal. Se documentó déficit de una isquemia en el área precentral izquierda y se realizó una angiografía y se implantó un stent en el tronco encefálico derecho. Posteriormente se hicieron controles de imagen y se apreció, además de los hallazgos similares a los previos, que el stent tenía una restenosis suboclusiva significativa. En 2010, un año después, ingresa por fiebre, un nuevo brote con velocidad de sedimentación elevada, cefalea, y se implanta, además de corticoides, el tocilizumab. En los próximos años, con el tocilizumab, la enfermedad se consigue controlar. Eh, la hipertensión también se controla, el paciente tenía disnea grado funcional 2 y un técnicas de imagen con un estado similar de lo que es de la aorta y de los troncos supraórticos y no se apreciaron nuevas lesiones isquémicas cerebrales en los siguientes años. En el 2013 se realiza un cateterismo y por motivo de la restenosis tan severa del tronco brachiocefálico derecho, y en ese momento se decide dar una angioplastia con balón al stent, a la restenosis intrastent del tronco derecho. Los siguientes años, pues los controles de imagen pues nos aprecian que realmente la angioplastia con balón sobre el stent derecho no tuvo mucho éxito, sigue teniendo una estenosis muy significativa, confirmada por eco y por TAC, y situación similar en el resto de territorios, la coartación aórtica más la suboclusión de las ambas carótidas comunes. En 2014 se vuelve a comentar con el Hospital Reina Sofía y se vuelve a decidir que no se subsidiaría el tratamiento revascularizador. Al final de la edad pediátrica, ya con 13-14 años, las pediatras pues, se encuentran con esta situación, con una coartación postductal significativa, con una estenosis y oclusión del stent del tronco derecho, las ambas carótidas comunes ocluidas y un PET sin actividad. Y con estos hallazgos pues, deciden buscar una segunda opinión y se remite al Hospital de La Paz. En el Hospital de La Paz se decide actuar en dos tiempos. En un primer tiempo, implantar un nuevo stent dentro del stent previo
y posteriormente una cirugía de recambio, de sustitución del arco aórtico con reimplantación de tronco supraórtico. Y en la anatomía patológica lo que se aprecia son fibrosis, cicatrices y no signos de actividad. Posteriormente a esto, pues realmente la enferma se pasa de tocilizumab intravenoso a subcutáneo, la hipertensión sigue más o menos controlada, necesitando aldactone 100 atenolol de 100. Se realiza un cateterismo de control en el mismo Hospital de La Paz, donde el tubo protésico no tiene estenosis significativa, y se aprecia una restenosis de nuevo en el stent del tronco derecho y se vuelve a hacer una angioplastia con balón, una angioplastia simple con balón. Los controles posteriores nos hablan de poco éxito de esta nueva rehidratación sobre el tronco derecho, que de nuevo tiene restenosis muy severa, y las carótidas comunes además se encuentran con una estenosis muy significativa, prácticamente subocluida en su origen, y en su clave izquierda sin lesiones, y un PET de 2019 con muy leve actividad inflamatoria. Después del 19 se pasa a adultos, la llevamos de forma conjunta en esta unidad de ortopatía, de ortopatía de forma conjunta con la unidad de enfermedades sistémicas, con buen control de la enfermedad, con pocos síntomas, si acaso una síncope ortostático, sin otros hallazgos, y con los controles de cateterismo doppler y tal que nos vuelven a plantear que estamos en la misma situación de que al principio. Tenemos un stent en el tronco derecho obstruido, ambas carótidas comunes prácticamente ocluidas, filiformes, con flujo reverso a través de las vertebrales, inversión con vertebrales permeables, un conducto de Goretex con estenosis proximal leve y con oreas normales. En esta situación, pues nos planteamos qué hacer, ¿no? Estamos ya en la fase cicatricial, de fibrosis, con una enfermedad que no está activa. ¿Y qué tendríamos que hacer, no? Esperar a los síntomas, a qué tipo de síntomas, ser más agresivos, más preventivos y si actuamos, con qué técnica de revascularización, recanalizar esas oclusiones, esas reoclusiones, con o sin stent, optar por bypass. En este sentido, esta enfermedad realmente no hay mucha evidencia y hay pocas guías, ¿no? Estas son las guías de la American College de Reumatología, en las cuales, pues, a propósito de la artritis de Takayasu, lo único que nos dice es que si no hay síntomas, y hay estenosis de algunos vasos cervicales, craneales, pues simplemente dicen que condicionamos, que recomiendan el tratamiento médico frente a la intervención en revascularización y que en caso de que sea necesaria la revascularización por síntomas de isquemia, pues que realmente retrasar la revascularización a que se consiga una fase inactiva de la enfermedad. Pero realmente no te dicen exactamente ni recomiendan qué tipo de revascularización ni en qué momento. Para eso hay que irse a otro tipo de documentos, donde revisiones, comités de expertos, en los que se habla de que, bueno, que realmente hay que intervenir si tenemos estenosis significativa y tenemos datos de isquemia. En caso de arterias periféricas, pues sería que tengamos síntomas cerebrovasculares o claudicación de miembros superiores. Siempre actuar en fase de remisión, siempre corticoides previamente, aunque es difícil asegurar la inactividad completa. Y lo que recomienda es que si las estenosis son cortas, sea una angioplastia, un SP con balón, sin stent, por el alto riesgo de restenosis. Y que si las estenosis son largas, cicatriciales, filiformes y extensas, pues opte por el bypass. ¿Se pueden recanalizar oclusiones? Pues se puede plantear, siempre minimizando los riesgos de disección. Estos no son como las oclusiones arterioscleróticas, en las que se recanalizan y se busca incluso la disección y se pone luego stent para optimizar el resultado. Aquí se trata de no ir a por el mejor resultado geográfico, sino por ser lo menos agresivos posible y simplemente intentar mejorar el flujo para mejorar los síntomas, ¿no? Dejando el stent como muy último recurso. Recordamos que nuestra paciente ha tenido stent y restenosis. Refleja realmente la dificultad de estos pacientes para el implante del stent. ¿Y qué pasaría si nuestra paciente, una paciente tuviera enfermedad coronaria? Entonces, bueno, pues la primera opción se dice que es la revascularización con bypass, que el stent o la angioplastia de una coronaria se deje solo para una situación aguda, una situación de actividad, mientras se consigue la inactividad de la enfermedad, y que en esa revascularización quirúrgica, ojo con las mamarias in situ, porque realmente las subclavias casi siempre están enfermas, entonces se opta mejor por revascularizaciones, por implantes de injertos arteriales libres, y en caso de una safena,
También se recomienda interponer un parche de Dacron entre la safena y la aorta ascendente, la atomosis proximal, por alto riesgo de hiperplasia no intimal. En otro caso, pues hemos decidido que los síncopes ortostáticos no nos parecen lo suficiente como para interpretarlo como sintomática. Esperaremos la aparición de síntomas y en caso de que haya síntomas, pues estamos en contacto con el seguimiento conjunto con el servicio de cirugía vascular para plantear tras un estudio anatómico detallado las posibilidades de una revascularización quirúrgica con bypass, sobre todo a raíz del buen estado de la subclavia y la buena situación de las vertebrales. Y nada más. Muchas gracias.